A veces, la vida te sorprende de formas que jamás imaginarías. Yo tenía 16 años cuando aprendí que la palabra familia no siempre significa lo mismo para todos. Hasta ese día, nunca dudé del cariño de mis padres, a pesar de que aplicaban métodos de enseñanza que hoy consideraríamos extremos. Pero un verano cambió todo. Regresábamos de visitar a mi hermana mayor en la universidad. Mi padre, cuyo tanque de gasolina estaba al límite, decidió detenerse en una estación en medio de la nada. Mi madre, en el asiento del copiloto, me pasó algo de dinero para comprar un café mientras ellos esperaban en el auto. Entré a la tienda medio aturdido, con la mente aún en la música que escuchaba antes de bajarme, y tardé un poco más de lo normal porque la máquina de café estaba averiada. Cuando por fin salí, mi mundo se detuvo. El coche no estaba. Miré a mi alrededor, pensando que habrían cambiado de bomba de gasolina, pero vi cómo se alejaba un vehículo muy parecido al nuestro por la carretera principal. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. Veamos qué tan rápido llegas a casa. Considéralo una lección para resolver problemas. Era su forma de enseñarme independencia, pero para mí, fue la señal de que había llegado al límite. Para entender esto, hay que saber que no era la primera vez que mis padres usaban métodos poco convencionales. Cuando tenía 14 años, me dejaron fuera de casa durante una noche helada, todo porque habían decidido que mi calificación de química no los satisfacía. Aunque en ese momento volví a entrar por el garaje, me sentí humillado. Sus lecciones solían ser bruscas y, con el tiempo, se convirtieron en una carga emocional difícil de sobrellevar. Aquella tarde en la gasolinera, sentí que algo dentro de mí se rompía. Solo tenía algo de dinero ahorrado de mi trabajo de verano. Mi mochila se la habían llevado en el auto, pero aún conservaba mi billetera y el teléfono. Entré de nuevo a la tienda y le pregunté al cajero dónde encontrar la estación de autobuses más cercana. Me quedaba a un par de millas. Antes de caminar, hice una llamada. Marqué el número de mi tía Lola, la hermana de mi madre. Tenía años sin hablar con ella, porque mis padres aseguraban que consentía malos comportamientos de mi parte. Aún así, contestó al segundo timbre. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Fueron sus primeras preguntas. Le expliqué lo sucedido. En cuestión de minutos, coordinó un servicio de taxi local. En aquel entonces no se estilaba usar aplicaciones para recogerme y llevarme a la estación de autobuses. Me compró el boleto en línea y me dijo, ven a mi casa, resolveremos el resto después. Mientras tanto, mi madre seguía mandando mensajes exigiendo que volviera caminando y no involucrara a otros familiares. Me decían que estaba decepcionando a todos. Simplemente bloqueé su número. Abordé el autobús y durante horas observé el paisaje mientras pensaba en todo lo que dejaba atrás. Sin embargo, una parte de mí sintió alivio. Por primera vez estaba tomando las riendas de mi propia vida. Llegué a casa de mi tía Lola, 2 estados más allá, y ella me recibió con los brazos abiertos. Con su ayuda gestionamos los trámites para que yo pudiera independizarme legalmente. Mis padres, al darse cuenta de que no regresé a casa, intentaron denunciar mi desaparición, pero se cerró el caso cuando se enteraron de la situación legal y de que, voluntariamente, ya no quería volver. Los años pasaron y durante ese tiempo reconstruí mi vida. Conseguí mi certificado de estudios, aprendí un oficio y con el tiempo monté mi propia empresa de construcción. Incluso formé una familia y tuve mis propios hijos. Me prometí no repetir jamás los viejos patrones que conocí en mi adolescencia. Creía que ese capítulo de mi pasado estaba bien enterrado. Hasta hace poco, una mañana, en mi oficina, vi que mi teléfono mostraba 39 llamadas perdidas. Varias provenían de números que no reconocía, pero 3 eran de mi hermana Sabrina, con quien no hablaba desde que partí. Al revisar los mensajes de voz, escuché primero a Sabrina llorando, pidiéndome que la llamara urgentemente. Decía que mis padres me habían encontrado y que la situación era crítica. Los otros mensajes eran de mis padres, mezclando súplicas emotivas con reclamos. Hablaban de enfermedades, de lo inhumano que era que los hubiera abandonado y me exigían que los contactara. Decían que cometieron un error y que querían verme. Confieso que al escuchar sus voces, sentí una mezcla de ira y tristeza. Por un lado, recordé todos los momentos dolorosos. Por otro, no podía evitar la curiosidad de saber por qué aparecían justo ahora, 20 años más tarde. Decidí no responderles de inmediato. Llamé a Sabrina. Entre sollozos, me contó que nuestros padres decían estar arrepentidos. Sinceramente, no sé cómo procesar todo esto. 20 años sin noticias, y de repente me buscan con desesperación. No tengo claro cuál será mi siguiente paso, pero sí sé que, pasara lo que pasara antes, mi prioridad siempre será la estabilidad y seguridad que he construido. Tengo mis propias responsabilidades, y no deseo repetir la historia que tanto me afectó. No sé si terminaré respondiendo a mis padres
o no, pero hay algo que he aprendido en todos estos años. La familia no siempre es cuestión de lazos de sangre, sino de quienes eligen quedarse a tu lado en los peores momentos. Y a veces, la decisión más difícil y valiente es alejarse para encontrar tu propio camino. No comparto esta historia para buscar compasión, sino para demostrar que, con el respaldo adecuado, siempre es posible volver a empezar. Eso es algo que, aún 20 años después, sigo valorando cada día. A veces la vida te pone frente a personas y situaciones que creías superadas. Así me sentí cuando, después de 2 décadas, sin apenas contacto, mis padres volvieron a aparecer en mi vida. La última vez que hablamos, me dejaron en una gasolinera cuando yo tenía 16 años, supuestamente como una broma para fortalecer mi independencia. Aquello fue la gota que derramó el vaso de sus métodos cuestionables. No volví a casa y me juré no mirar atrás. Sin embargo, hace unos días recibí un mensaje de voz de mi padre que me dejó helado. Su tono era agresivo, reprochándome que yo debía todo mi éxito a ellos y que, por ende, les estaba en deuda. Bloqueé su número al instante, pero sabía que esa no sería la última vez que intentaría contactarme. Poco después, mi hermana Sabrina me envió un mensaje pidiéndome una reunión. A pesar de todo, siempre tuve un lugar en mi corazón para ella, así que accedí. Nos citamos en una cafetería modesta, cerca de mi oficina. Sabrina apareció casi sin aliento, con la misma mirada llena de ansiedad que recordaba de nuestra adolescencia. Ni siquiera se sentó antes de soltar la noticia. Están perdiendo la casa. Papá se involucró en inversiones arriesgadas y mamá maximizó sus tarjetas de crédito. Ahora les exigen un pago enorme para evitar la ejecución hipotecaria. Creen que tú puedes resolverlo. Me quedé en silencio. Cuando la camarera se acercó, pedimos 2 cafés. Sabrina trituraba la servilleta entre sus manos, como solía hacer cuando estaba nerviosa. Me explicó que mis padres habían encontrado el sitio web de mi empresa de construcción y se habían convencido de que mi éxito era mérito de la crianza que me dieron. Por lo tanto, exigían que los ayudara a saldar sus deudas. Ella, por su parte, se sentía atrapada. ¿Por qué crees que debería ayudarlos?, pregunté sin rodeos, removiendo la crema en mi taza. No lo sé, susurró al borde de las lágrimas. Siguen siendo nuestros padres. Yo aún tengo esperanza de que cambien. En ese momento, mi teléfono empezó a vibrar con insistencia. Reconocí el número de mi madre, pero lo rechacé sin dudar. Luego me levanté, dejé suficiente dinero para ambos cafés y miré a mi hermana con firmeza. Te quiero, Sabrina, pero no pienso convertirme en su salvavidas económico. Bloquea mi número si eso te facilita las cosas. Yo no voy a ceder. Cuando salía del local, ella corrió tras de mí. Van a presentarse en tu oficina. Descubrieron la dirección. Intenté detenerlos, pero no me escucharon. Está bien, que vengan. La verdad es que llevaba días preparándome para algo así. Mi recepcionista, Jenny, me advirtió temprano a la mañana siguiente. Scott, hay un par de personas en la sala de espera que insisten en verte. Dicen que son tus padres. Tomé aire y le pedí que los hiciera pasar. A través de la pared de cristal de mi despacho, los vi entrar. Se veían mayores, con el cansancio dibujado en el rostro. Mamá se puso a llorar apenas me vio, intentando acercarse para abrazarme. Por favor, mantengamos esto profesional, dije, señalándoles las sillas frente a mi escritorio. ¿En qué puedo ayudarlos? Papá se irguió con ese aire altivo que recordaba de mi adolescencia. ¿Así es como nos tratas después de todo lo que hicimos por ti? Me limité a escuchar mientras ambos explicaban, entre reclamos y llantos, que su casa estaba en proceso de ser embargada. Necesitaban una gran suma de dinero para evitar perderla. Mamá intentó apelar a los sentimientos. Eres nuestro hijo, mírate. ¿Te ha ido tan bien? ¿No puedes darnos una mano? Entonces, abrí un cajón y saqué una carpeta con documentos. Los miré con calma antes de hablar. Investigando un poco, descubrí que el banco había puesto su hipoteca en subasta. Mi empresa la compró la semana pasada. El silencio fue absoluto. Papá me miró sin dar crédito a lo que escuchaba, mientras el llanto de mamá se transformaba en una mueca de horror. ¿Qué significa eso?, titubeó él. Significa que, legalmente, ahora deben desalojar la propiedad en un plazo de 30 días. Mi equipo de desarrollo planea hacer un nuevo proyecto en ese terreno. Las protestas estallaron de inmediato. Mamá rogaba, papá gritaba que no tenía derecho a quitarles su hogar de toda la vida. Me mantuve firme, sin perder la calma. La decisión de marcharme fue mía, sí, pero ustedes tomaron la decisión de dejarme atrás en aquella gasolinera hace 20 años. No vine aquí buscando venganza, solo que
Cuando ustedes aparecieron reclamando lo que creían que me debía, me quedó claro que no habían cambiado. En ese momento, mi teléfono sonó. Era la señal que acordé con mi abogado, quien aguardaba en la sala contigua. Les hice saber que la reunión había terminado y que, de ahí en adelante, cualquier asunto legal se trataría con mi representante. Sin más que discutir, me puse en pie y les pedí que se marcharan. No soy el mismo adolescente indefenso que dejaron en aquella estación. Ahora soy un adulto que trabaja duro y asume responsabilidades. Y en mis responsabilidades no entra solventar los errores de gente que nunca supo valorar lo que tenía. Mamá continuaba llorando y papá, furioso, se despidió con un portazo. Sabrina, quien esperaba noticias, me llamó horas después. Se sentía dividida, pero por primera vez comprendía hasta qué punto nuestros padres habían llegado a manipularnos. Le dije que la quería y que, si necesitaba ayuda, siempre podría contar conmigo. Sin embargo, le dejé claro que no iba a tolerar chantajes emocionales. No sé si mis padres asimilarán lo ocurrido o si buscarán otro camino para forzarme a ayudarlos. Pero después de tantos años me siento en paz al saber que ya no tienen poder sobre mi vida. Se acabaron las lecciones que terminaban siempre en humillaciones. Y si algo aprendí de todo esto es que, a veces, poner límites no solo te salva a ti, sino también a quienes te importan realmente. La historia continuará, sin duda, pero por primera vez en 2 décadas, soy yo quien escribe el siguiente capítulo, y lo haré siguiendo mis propias convicciones, sin ceder a presiones que, en el fondo, jamás tuvieron que ser parte de mi vida. Mientras todo esto sucedía, envié a mis familiares más cercanos, tíos, primos, abuelos, la evidencia de cómo mis padres me habían tratado desde mi adolescencia. Guardaba viejas notas, grabaciones y mensajes que demostraban el desprecio que sentían hacia mí. También incluí copias de tarjetas de cumpleaños con mensajes hirientes y un audio de aquella famosa noche en la gasolinera. La reacción fue inmediata. Varios familiares se quedaron sin palabras al comprobar que la historia que mis padres habían contado, que me escapé porque estaba metido en problemas, era falsa. Sabrina, mi hermana, me llamó llorando porque, por primera vez, se daba cuenta de la verdadera magnitud de lo que viví. Tenía solo 8 años en ese entonces y la engañaron toda su vida. Ahora está dispuesta a escuchar mi versión y a reconstruir nuestro lazo. El proyecto comunitario y la posibilidad de un nuevo comienzo. El plan de construcción de las 20 unidades de vivienda asequible, que llamé Residencia Annabelle Haven, en honor a mi difunta tía. Sigue adelante. Fue ella quien me acogió cuando me quedé sin nada y quise inmortalizar su nombre en un lugar destinado a ayudar a personas que atraviesan situaciones difíciles. Los vecinos, al enterarse del proyecto, mostraron su apoyo. Varios de ellos me confesaron que habían escuchado mis gritos cuando era adolescente, pero nunca se atrevieron a actuar. Una de ellas, la señora Henderson, me pidió disculpas por no haber llamado a los servicios de protección infantil. Sentí un pequeño alivio al saber que, al menos, ahora intentan hacer algo diferente. El enfrentamiento final y la solicitud de alquiler. Pocos días después de la demolición, mis padres aparecieron nuevamente en mi oficina, esta vez mucho más humildes. Me suplicaron que los ayudara, diciendo que no tenían dónde vivir y prometiendo que me perdonarían si les daba una oportunidad. Los escuché en silencio durante un rato y, cuando terminaron, les ofrecí un formulario de solicitud de alquiler en una de las nuevas unidades. Les expliqué que, como cualquier otro solicitante, necesitarían referencias y un historial crediticio aceptable. Sus rostros reflejaron incredulidad. Mi madre se escandalizó, exigiendo que los ayudara por ser mis padres. Mi padre intentó el clásico discurso de, después de todo lo que hemos hecho por ti. Simplemente asentí y les recordé. Precisamente, después de todo lo que han hecho, esta es la forma más justa de proceder, el cierre que necesitaba. Ahora, Sabrina y yo, trabajamos en recuperar nuestra relación. Nos reuniremos a tomar un café para dialogar con calma. Ella quiere saber más detalles de lo que viví y yo necesito entender cómo la manipularon todos estos años. En cuanto a mis padres, dicen que me demandarán, pero todo lo que hice fue conforme a la ley. Mientras tanto, la construcción de las viviendas asequibles está en marcha. Confío en que este proyecto se convertirá en un espacio de esperanza para gente que, como yo, un día se vio obligada a empezar de cero. He descubierto que la verdadera justicia no está en humillar a quienes nos lastimaron, sino en utilizar lo que aprendimos para ayudar a otros. Al final, no siento que haya ganado o perdido,
sino que me he liberado de una historia llena de rencor. Y creo que ese es el mejor desenlace que podría haber imaginado. Siempre pensé que vengarme sería la única forma de cerrar la herida, pero ahora entiendo que la auténtica satisfacción viene de saber que usé mi experiencia para mejorar mi vida y la de otros. No se trata de desearle mal a nadie, sino de dejar que cada quien afronte las consecuencias de sus actos. Y, si de paso, podemos transformar el dolor en un proyecto positivo, eso sí que es una victoria.